Como oficial, el término del Ejército de Salvación para pastor principal, Daniel es ministra ordenada y comisionada para servir y liderar. Durante su vida y su ministerio, el amor de Daniel por las comunidades frágiles en todo el mundo le ha llevado hasta callejones, palacios de gobiernos y corredores del poder comercial. En 2003 cofundó el World College del Ejército de Salvación, una escuela de entrenamiento misionero, y ha dirigido la campaña global contra el tráfico de personas, Stop the Traffic, en Australia y Canadá. Actualmente sirve en Los Ángeles como secretaria de Justicia Social del Territorio Occidental del Ejército de Salvación, cultivando comunidades cristianas en barrios desfavorecidos en todo el mundo. Daniel es la fundadora de Infinitum, un modo de vida para personas que siguen a Jesús en el mundo real, y es autora de varios libros, incluido el más reciente, Un hermoso caos, donde inspira a lectores a dejar a un lado sus expectativas limitadas y seguir con la visión que Dios tiene para sus vidas. Escuchemos ese desafío mientras damos la bienvenida a Danielle Strickland. La carrera de liderazgo comenzó para mí cuando tenía 19 años y tuve el privilegio de ir como voluntaria a Rusia con el Ejército de Salvación cuando entró al país después del desplome de la Unión Soviética e invitaron a las iglesias a regresar. Y tuve el gran privilegio de ser como una mandadera, como un asistente personal de un oficial al que con cariño llamo Capitán América. Lo llamo Capitán América porque era americano y era capitán. ¿Entienden? Por eso lo hice. Pero también lo llamo Capitán América porque él es un hombre fornido, de 1,92, musculoso, con actitud de mando y con uniforme. Cuando entra en un lugar, ¿saben? Él dice, salta, y tú dices, ¿qué tan alto? Y él y también era un grandioso líder con muchas dotes. Era carismático, era quien cierra los tratos. De hecho, lo organizó todo para que todas las obras de las raciones de comida de los soldados que quedaron después de la Primera Guerra del Golfo fueran enviadas al Ejército de Salvación en Moscú para que ellos la distribuyeran. Y al mismo tiempo logró que Boris Yeltsin declarara al Ejército de Salvación el centro oficial de servicios sociales para Moscú, incluyendo una oficina en el Kremlin. O sea, el hombre era una leyenda, era el Capitán América. Y cuando estaba allí, volvió a casa para recaudar fondos y cosas y para ver a su familia, así que enviaron a una persona para que lo reemplazara y me preguntaron si quería quedarme para ayudar en toda la transición y conducir el auto y llevarle su café. Dije que sería un honor y me acuerdo el día en que pasó. Estaba de pie en la pista esperando a la comisionada llamada Ingrid Lindberg, quien reemplazaría al Capitán América, y observé con un poco de miedo mientras ella descendía del avión. O sea, cuando salió era bajita, vieja, muy pequeña y muy arrugada como una pasa y se veía feliz pero linda. Y recuerdo que se acercó hasta mí arrastrando los pies y me agarró de la mano y dijo, «Tú debes ser Daniel, estoy muy encantada de conocerte». Y recuerdo que mi boca dijo, «Para mí también es un placer», pero mi corazón decía, «Vamos a morir». Como, ¿en qué estaba pensando el Ejército de Salvación, no? Pensaba, este es el fin del mundo como lo conocemos. Acaban de sustituir al Capitán América por mi abuela. Así que le expliqué que los actos del día siguiente iban a ser súper importantes. Íbamos a ir a la cárcel secreta. Era infame en el corazón de Moscú. Y nadie había logrado que pudiéramos entrar allí excepto el Capitán América. Y él había hecho ese viaje posible y había hecho un trato con unos periodistas porque nadie tenía acceso, así que hicieron un trato para ir con nosotros. Y le dije, mañana seguiremos con el plan, y dijo, sí, me informaron, 1000 gracias, nos vemos mañana. Y recuerdo que fui a recoger a los periodistas de Time y Newsweek, ellos iban atrás y yo conducía, y recogí a la comisionada Ingrid Lindberg y se subió al auto y conducía. Y mientras íbamos a la cárcel, los periodistas comenzaron a charlar, como solo los periodistas cínicos americanos lo hacen. Y ellos hablaban de la infamia, del horror de esas cárceles que ellos querían exponer, ¿no? Ellos intercambiaban historias terribles y compartían su emoción por estar en este viaje y por fin poder contar la verdad y exponer al alcaide y todo ese tipo de cosas. Y no olvidaré que la comisionada Ingrid Lindberg me vio y dijo, «Detén el auto». Enseguida pensé, claro, que ella debía ir al baño. Pues era vieja y era mujer, por eso.
Y yo detuve el auto, como era mi obligación, y entonces miré con una mezcla de asombro y horror lo que les dijo a los periodistas. Se giró y les habló a los chicos. Dijo, miren, tengo la sensación de que no les informaron correctamente. Y la miraron. Dijo, tengo la sensación de que en realidad no están de acuerdo con la misión del Ejército de Salvación. Llamé al alcaide esta mañana, dijo, y le aseguré que iríamos con buenas noticias. Que llevaríamos esperanza, o sea, literalmente íbamos a llevar bombillas para quienes viven en la oscuridad. Hablo de que íbamos a esa misión con Jesús, y cuando dijo la palabra Jesús, pensé, ¡ah! ¡Ha dicho Jesús! Y dijo, siento que nadie tiene la actitud que le prometí al alcaide, que iríamos con esperanza y con amor. Creo que no tienen esa actitud. Y dijo, 1, quiero informarles, y 2, dijo, quiero darles una oportunidad. Si no están de acuerdo con la misión, bajen del auto. Yo recuerdo que moría por dentro. Cuando ella, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? Recuerdo que pensaba, el Capitán América estará decepcionado conmigo. Y los periodistas nunca habían visto nada así. Ellos son periodistas americanos cínicos, maduros, experimentados, solo se encogieron y se convirtieron en niños. Decían, lo sentimos, señora, estamos de acuerdo, lo prometemos, lo prometemos, lo prometemos. Por favor, no nos haga bajar del auto, ¿sí? Solo. Y yo pensaba, ¿quién debe ir al baño ahora, no? Llegamos a la cárcel y no bromeo, los periodistas no habían visto nada así, le tocaban el hombro. ¿Le parece bien si tomamos una foto de allí? ¿Cree que está bien si hablamos con esa persona? Era increíble, y esa noche el reportero de Time envió por fax a la oficina el reportaje que escribió para la revista Time. Y escribió hasta arriba de la hoja para que lo apruebe la comisionada. Y pensé, ¿quién la hizo editora de la revista? ¿Cómo pasó esto? Al otro día él se iba, entró y dijo, ¿cree que la comisionada podría verme? Le dije que revisaría su apretado e importante horario. Lo dejé entrar y ella preguntó, ¿puedo ayudarle? Y él contestó, me preguntaba si podría orar conmigo otra vez. Cuando oró en el auto ese día, sentí algo diferente. ¿Podría orar conmigo antes de que deba irme? Y ese fue para mí el día, fue el momento para mí en el que la trayectoria de lo que significa ser un líder cambió para siempre. Ese fue el día en el que decidí que en realidad no quería ser el Capitán América. Quería ser una abuelita jubilada. Todo cambió y en serio, creo que empecé en ese momento en mi vida, así que agradezco porque Dios me dio la oportunidad de ver la diferencia entre liderazgo espiritual y tan solo un buen liderazgo común. Y yo empecé a apuntar, a trabajar realmente en esa dirección y me topé con una historia en la Biblia que ayuda a explicar cómo sucede eso. Ha sido tan fundamental para mí porque digo, ella tuvo años para trabajar en ello y siempre pensaba, ¿cuáles son las claves? ¿Cómo sucede? ¿Cómo hacemos la transición de ser líderes buenos, dotados y carismáticos a tener autoridad espiritual? ¿Cómo hacemos que eso pase? Así que aquí está, Gedeón tiene esta experiencia y levanta este altar, construye este altar, por lo tanto algo cambia en su vida, cosas notables, veremos eso en un rato. Él construye este memorial para recordar la ocasión, lo construye y lo llama El Señor es Paz. Y en realidad es muy raro porque si sigues leyendo en la Biblia, lo que pasa después, literalmente el otro versículo, después de que construye un altar al Dios de paz, es que comienza una lucha. Él declara una guerra, hace sonar una trompeta, o sea, literalmente construye un altar al Dios de paz y luego comienza una guerra. Esto es lo que pasa, la paz como la entendemos, el Señor de paz fue traducido como paz. Martin Luther King Jr. dijo esto, la paz real no es la ausencia de conflicto, es la presencia de justicia. La paz real no es la ausencia de conflicto, lo tradujimos como paz, pero la palabra hebrea para expresarlo es Yahvé Shalom. Lo que hace Gedeón es que construye un altar llamado Shalom, y Shalom en hebreo es como que todo lo incorrecto es hecho correcto. Es la plenitud de Dios, la presencia de esperanza, la presencia de rectitud en el mundo. Es la presencia de justicia, como dijo Martin Luther King Jr., pero también es más que eso. Es la presencia de buenas relaciones, es la presencia de la plenitud y magnitud de Dios.
Y cuando Shalom entra en el mundo, las cosas comienzan a llegar a su estado natural, entran en la plenitud de aquello para lo que fueron creadas, incluso nosotros. Gedeón entra en ese lugar llamado Shalom y algo cambia en él y entra en ese Shalom de Dios. Y cuando entra a ese lugar, a ese Shalom de Dios, la justicia de Dios puede realmente llenar la tierra. Y eso es lo que Dios quiere, que todos los líderes entren a ese Shalom. A caminar ellos mismos en Shalom, pero también a llevar ese Shalom y en serio a impactar al mundo. El mundo está clamando por rectitud. El mundo está clamando por verdad. El mundo está clamando para que todas las cosas incorrectas sean hechas correctas, para que la bondad entre en escena, para que la plenitud de Dios y el potencial que Él tiene ayude a que la tierra en serio encuentre su camino. Pero ¿cómo pasa esto? Esto pasa, hay un par de cambios que Gedeón hace, unos cambios esenciales en su vida, una corrección de postura. Él tiene una cita con el quiropráctico, con el Dios eterno. Tiene que alinearse correctamente y cuando Dios lo descubre, lo ve escondiéndose del enemigo con temor. Es lo que yo llamo una postura de supervivencia, haciendo lo posible para obtener lo suficiente para su familia y salir adelante. Ahí es donde Dios nos encuentra a la mayoría. Y gracias a Dios, Él no nos deja ahí, nos interrumpe. Bien, si toman notas, y los invito a que lo hagan, en su página tracen una línea larga por toda la mitad de la página, una línea horizontal. Y llamaremos a esta línea humildad verdadera. Este es un cambio de postura inmenso, humildad verdadera. La mejor definición en que pienso de humildad verdadera, con la que más me identifico, es esta. Humildad verdadera es estar de acuerdo con Dios con respecto a quién soy. Humildad verdadera es estar de acuerdo con Dios sobre quién soy. Y en un extremo de esa línea escriban inseguridad y en el otro extremo escriban arrogancia. En mi vida, en mi experiencia, esta ha sido una línea continua, no es una sola alineación que sucede. Debo volver una y otra vez al Dios quiropráctico. Debo seguir siendo reajustada porque lo que siempre sucede es que nos hallamos en esta línea basándonos en nuestras circunstancias. En la vida de Gedeón lo encontramos en el inmenso punto de inseguridad. No está seguro de quién es. De hecho, cuando Dios lo interrumpe, él es muy inseguro. Piensa que Dios se ha equivocado. Y él dice esto. En la escritura leemos, perdone mi Señor. Significa, cierre la puerta al salir. Significa, tienes a la persona equivocada. Significa, ¿dónde has estado? ¿Y qué? Esto no está pasando, tienes la osadía de llegar a interrumpir y él tiene mucha inseguridad. Y Dios es una historia muy hermosa porque Dios dice, guerrero valiente, Él le llama por lo que ya es. Eso es hermoso. Y Gedeón dice, mira bien, mira mis circunstancias, mira lo que la gente dice de mí. Y es estupendo porque Dios no dice, no lo había visto. Ni siquiera lo custodia un rato. No le dice, sí, Gedeón debe ser duro. Lo lamento. ¿Saben qué le dice Dios? Es algo muy valiente, solo Dios lo haría y quizá la comisionada Ingrid Lindberg. Él le dice, ve con las fuerzas que tendrás después de la cumbre de liderazgo. Ve con las fuerzas que puedes adquirir de alguna otra forma. Ve con las fuerzas que finalmente tendrás cuando acabes tu consejería. Ve con las fuerzas que, le dice, ve con las fuerzas que tienes. En otras palabras, ya está en Él. Él ya es quien es. Dios está llamando lo que ya existe en Él. Es una de las cosas más hermosas, de las cosas más increíbles. Ahora, ¿qué hace Gedeón después de que esto sucede? Algo que realmente he aprendido en la vida trabajando con personas de todo tipo de trasfondos, en especial a personas que siempre les han dicho que no sirven. Entendido que en la iglesia hemos cometido un error en esta área. A menudo comenzamos la historia de la redención, la historia de la salvación, la historia de la restauración, con el capítulo 3 de Génesis. A menudo comenzamos con nuestra depravación. Saben, tenemos la condición de humanos, tenemos un problema y elegimos mal. Y eso pasa en Génesis 3, pero la historia no comienza ahí. La historia comienza en el capítulo 1 de Génesis. La historia comienza en la bondad que Dios creó en nuestro interior. La historia comienza cuando Dios te creó y Él te creó bueno. Por eso cuando duermo a mi hijo Moisés, tiene 4, lo acuesto cada noche y le digo, Moisés, ¿quién te creó? Y él me mira y me dice, Dios me creó.
Y le digo, ¿y cómo te creó Moisés? Y me mira y dice, me creó bueno. Y esa es la verdad, te creó bueno. Hay cosas que son inherentes a ti, te creó bueno. Así que Gedeón, ¿qué hace cuando Dios le dice, ve con las fuerzas que tienes? Esto es lo que ya eres. Gedeón escucha la cinta. Todos tenemos una cinta. Y leemos. Él la puso y dijo, pero yo soy el menor en mi familia, que es la más pequeña en la tribu, que es la tribu más pequeña en todo Israel. Y cuando leemos esa frase pensamos, bueno, ese tipo de seguro dijo eso muchas veces antes. De hecho, puedo imaginar a Gedeón cuando era un niño siendo golpeado por madianitas en la escuela y está sentado en la mesa comiendo su cereal, está desayunando y dice, mira, basta, hasta aquí, fue suficiente. Y su mamá o su hermano o alguien le dice, ay, Gedeón, eso está muy bien, pero eres el menor en la familia, más pequeña en la tribu, más débil en todo Israel. Y oímos la cinta. Escúchenme, sé que hay muchos aquí que escuchan una cinta. Cada vez que hay una oportunidad, cada vez que te interrumpen, cada vez que Dios interviene y te dice, oye, guerrero valiente, oye, tú eres la luz del mundo, oye, eres un líder, oye, eres el indicado, oye, esto va a pasar, piensas, pero mi género es el equivocado, no tengo la educación adecuada. Y sigue la cinta, no estoy en el lugar correcto, no tengo la posición adecuada, no soy la persona correcta, no tengo el conjunto de habilidades. Y así siguen y siguen esas cintas y Dios dice, detén la cinta. Y aquí está la invitación, si queremos entrar en el shalom de Dios, a asumirlo en nuestro interior y también llevarlo al mundo, tenemos que dejar de escuchar esa cinta y tenemos que sustituirla por la cinta que Dios pone para nosotros y tenemos que ponernos de acuerdo con lo que ya somos en Dios, con lo que Él ya dice sobre nosotros. Mi hijo Judá, él entiende esto enseguida. Tiene 6 años. El otro día estaba tomando un café con una amiga y él entró corriendo y le encantan los superhéroes. Llegó corriendo y dio un salto en el sillón y dice, ¡tarán! ¡Soy Superman! Y lleva puesto su disfraz de Superman y nosotras, ¡ay, Superman! Y se va y se cambia de ropa y vuelve y da otro salto y dice, ¡tarán! ¡Soy el increíble Hulk! Y decimos, es increíble, el increíble Hulk. Mi amiga me mira como diciendo, ¿cuánto durará esto? Contesté, podría ser un buen rato, tiene todo el conjunto de los Vengadores. Finalmente entra Judá y lleva puesto literalmente tan solo su ropa interior blanca, solo sus calzoncillos, y da un salto en el sillón y dice ¡tarán! Y le decimos y ahora eres. Él nos mira y dice, soy yo, Judá. Dios te quiere a ti, te quiere tal como eres. Te quiere tal como eres y te llama. Una de las invitaciones que te hace es que detengas la cinta. Entra en el shalom de Dios, entra en el centro de Dios. Si estás dibujando una línea, también dibujarás otra línea vertical. Es lo que yo llamo dependencia verdadera. Esto ha sido realmente esencial en mi vida. Si tienes humildad verdadera, estás haciendo un cambio de ajuste, estás entrando de acuerdo con lo que Dios dice. Y la dependencia verdadera va a ser esa línea vertical, cruza por el centro, justo por el centro de la otra. Vas a llamar a esa dependencia vertical, es estar de acuerdo con Dios acerca de quién es Él. Y escucha, esta es una pequeña pista. Tú no eres Él. Tú no eres Él. Escucha, una de las cosas por las que siempre me meto con Gedeón es que nunca ha llegado a entender esto, que Gedeón siempre está pidiendo una señal. Incluso después de esto, después de construir un altar al Dios de paz, sale y hace lo del vellón. Pone un vellón en el suelo y dice, bien Dios, si realmente eres tú, voy a poner este vellón y el vellón estará mojado y la tierra va a estar seca. Y entonces regresa y cuando vuelve dice, wow, sucedió, vaya, Dios es real. Y entonces entra y vuelve a salir y dice, esta vez que sea lo contrario, porque estoy bastante segura después de la tercera señal que Gedeón le pidió a Dios, que Dios mismo estaba en el cielo pensando, debería haber escogido a una mujer. Es solo una idea, es solo una idea. Ya lo sé, era para comprobar si seguían despiertos, pero escuchen. Escuchen, lean su Biblia y descúbranlo por ustedes mismos. Cada vez que Dios se acerca a una mujer, ¿saben lo que ella dice? Hágase conmigo conforme a lo que has dicho, pero los hombres son señal tras señal tras señal, como... ¿Saben? Es solo una idea. Aquí está lo que yo entendí. Miren, en esa línea, en ese continuo de dependencia verdadera, arriba está esto que se llama autosuficiencia. Y abajo está todo lo que se llama codependencia. Y normalmente fluctuamos a lo largo de esta línea también. Autosuficiencia. Puede que hayas oído la historia de Mohamed Ali. Se subió a un avión. Nunca batalló con la inseguridad en toda su vida.
Se subió a un avión y llegan los anuncios en el avión. Dice, ya sabes, abróchense el cinturón para el despegue y Mohamed Ali no se mueve en lo más mínimo. Finalmente, una valiente sobrecargo se acercó a él y dijo, disculpe, señor Ali, pero para que podamos despegar tiene que abrocharse el cinturón de seguridad. Y Mohamed Ali contestó, Superman no necesita un cinturón. A lo cual la sobrecargo dijo, Superman tampoco necesita un avión. Esto es lo que entendí que Gedeón estaba haciendo en su vida. Lo que comprendí que Gedeón hacía es lo que yo llamo huecos de dependencia en su vida personal. Está haciendo un ajuste en su vida personal. La mayoría de nosotros en el mundo occidental no luchamos con la codependencia, sino con la autosuficiencia. Si somos honestos con nosotros, dirigimos nuestras familias, nuestras vidas, nuestros negocios de tal modo que en realidad, aparte de un buen sitio para estacionar, no necesitamos a Dios. ¿Verdad? Bueno, es que nos conducimos así y es por eso que lo que tenemos que hacer es crear lugares. Debemos movernos en ese continuo hacia el shalom de Dios, donde nos ponemos de acuerdo sobre quién es Dios. Pero ¿cómo ponernos de acuerdo sobre quién es Dios si no tenemos la experiencia de quién es Dios en nuestras vidas? En nuestra vida real, y por eso tenemos que hacer algo. Los que somos codependientes deseamos cambiar el mundo, pero solo hasta que alguien venga y nos ayude. Cambiaremos, vamos a hacer algo cuando llegue el inversionista adecuado, o llegue la iglesia adecuada, o por fin tenemos ese nuevo pastor, o cuando tengamos a un director decente. Y eso sigue y sigue y sigue, y si por fin encontramos al esposo correcto, entonces ya podremos hacer algo. Luchamos con la codependencia, pero lo que Gedeón hace al pedir una señal es que está cavando un hueco de dependencia. Dice, ¡hey, muéstrate en mi vida! Muéstrate en mi vida real, en mi vida cotidiana, para que Gedeón pueda probar el shalom de Dios, la plenitud de Dios. Y luego, cuando realmente tiene que liderar, no tiene que hacerlo con inseguridad, no tiene que hacerlo con temor, no tiene que hacerlo con arrogancia o con orgullo, no está intentando demostrar nada, no tiene que hacerlo por su autosuficiencia y no tiene que esperar a que otra persona lo haga. Él puede hacerlo por la entereza y la plenitud y el shalom de Dios. Y esto es difícil de hacer. Para crear esos huecos de dependencia, tienes que crear huecos de dependencia. Tienes que crear un espacio en tu vida donde solamente Dios te vea, donde solo Dios intervenga, donde solo Dios llegue. La semana pasada hablaba con un amigo, Phil Wall. Él es una leyenda, es un gran líder, un hombre muy bueno. Hace unos 10 años, él y su esposa comenzaron una caridad llamada Wisi Hope y le pregunté, le dije, cuéntame otra vez cómo fue. Y él me contó, fuimos a Sudáfrica y visitamos un orfanato del Ejército de Salvación para huérfanos por el SIDA durante la crisis. Me dijo, abracé a una niña y no era mi primera misión, pero por algún motivo abracé a esa niñita. Y dijo, mi corazón cobró vida y me enamoré total y perdidamente de aquella niña huérfana por el SIDA. Regresé a casa y le dije a mi esposa, creo que deberíamos adoptar a esa niña. Así que oramos por ello y concordamos y comenzamos el proceso, todo un año de procesos con abogados, investigaciones y en el proceso hallaron a un pariente que quería llevársela con él a su casa. Eso les rompió el corazón. Bueno, eran buenas noticias, pero al mismo tiempo eran terribles y les rompió el corazón y con el corazón así pensaban, Dios, ¿qué estás haciendo? Y dijeron que sintieron que Dios les hablaba y decía, ¿solo quieren amar a una? ¿Solo tienen amor para una? Sintieron que el Señor les hablaba. Ese día tomaron una decisión como pareja, oraron juntos y dijeron, Dios, haremos todo lo que podamos por todos los que podamos. Nuestros corazones se romperán por todos. Y crearon esta caridad. Este hombre es un líder fenomenal. Él es un pequeño Capitán América por sí mismo, lo lleva adentro. Y le estaba hablando a una multitud, unas 1000 personas, y dijo, es grandioso, tengo una gran idea, esta caridad es empoderamiento. Hablaré con la conferencia, aceptaré el ofrecimiento. Y el Señor le dijo, no aceptarás nada. Y Phil dijo, bueno, no sé de qué otra manera crear una caridad. Le dijo, ¿ves esa hipoteca para la que ahorras? ¿Y los ahorros de tu vida, esa cosa que has estado construyendo? Y él dijo, sí, sé de todo eso. Y el Señor dijo, esto es lo que haremos, comenzaremos con eso. Y Phil dijo, no, es verdad que los amo y todo eso, pero ¿mi dinero? ¿Los ahorros de mi vida son lo que quieres que...? Y él dijo, sí, esto es lo que haremos y es absolutamente fenomenal. Le dijo, esto es lo que haremos, el propósito de esta caridad es el empoderamiento. Esto es lo que quiero que hagas, quiero que retires todo el dinero, que los saques en billetes de $10 y que se los entregues a las 1000 personas que estarán en ese evento. Y quiero que les digas que están empoderados.
¿Lo imaginan? Los ahorros de toda su vida. Phil fue con su esposa y le dio la buena noticia. Y ella es, ya saben, una mujer, así que no hubo problema. ¿Verdad? Ay, vaya, qué bueno que Jesús se acerque. Bien. Ellos oraron por eso y fueron al banco y retiraron el dinero. Y para resumir mucho la historia, ayudaron a más de 1 millón de huérfanos. Phil me dijo la semana pasada, me contó con lágrimas en los ojos sobre la última gerente regional que contrataron. La gerente que supervisa el empoderamiento de huérfanos en una parte de África. Y me dijo, ella fue de las primeras a las que ayudamos. Una de las primeras a las que empoderamos. Y ahora ella se dedica a trabajar y ayudar a los otros. Y le dije a Phil, ¿qué es lo que más... ¿Qué fue lo que inspiró tu liderazgo? ¿Qué fue lo que en verdad te mantuvo vivo? ¿Qué fue lo que te mantuvo en el juego? ¿Qué es lo que en verdad te dio la plenitud que habías esperado? Eso para lo que tú... ¿Saben lo que me respondió? Me dijo, debió ser ese día en el banco. Me dijo, ¿sabes? Cuando fui al banco y retiré mi hipoteca, el banquero me dijo, Phil, ¿cómo quieres recibirlo? Y Phil dijo, lo quiero en billetes de $10. Y lo dijo con una gran sonrisa. Y lo que sucedió en su vida fue tan fundamental porque lo que hizo fue crear un hueco de dependencia en su vida real, en su vida personal, en su propia trayectoria de fe, no en la de otros, sino en su vida, su dinero, su matrimonio, su futuro. Y lo creó en su vida y llegó a esta postura de saber que Dios es quien dice que es en su vida real. Y cuando sabes eso, cuando sabes quién eres tú y quién es Dios, no hay manera de decir qué tipo de shalom, qué tipo de rectitud, de plenitud, qué tipo de paz podemos traer a la tierra. Ese es el punto. Yo me crié en el Ejército de Salvación y decíamos, amamos el capítulo 6 de Efesios. Si pueden, léanlo, porque siempre nos prepara para la batalla. E incluso siendo niña, te ponías el yelmo de la salvación, usabas la coraza de la justicia, llevabas el escudo de la fe y la espada del Espíritu y el cinto de la verdad. Y estaba esa cosa extraña que te ponías al final. Te ponías las botas del Evangelio de la paz. E incluso siendo niña pensaba, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué nos ponemos botas del Evangelio de la paz y después salimos a luchar? Luego entendí que lo que en realidad te invitan a hacer, como la luz del mundo, es a representar a Dios y tarán, la persona que ya eres desde tu creación, se cubre de humildad real. Concuerdas con Dios sobre quién eres tú y entras a la dependencia verdadera. Concuerdas con Dios sobre quién es Él y experimentas el shalom de Dios y llevas ese shalom, la paz de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios al mundo entero, anhelando que se haga lo correcto. Vamos a orar juntos. Dios, gracias. Gracias por interrumpir nuestras vidas. Gracias por el plan que tú tienes. Gracias por hacernos buenos. Gracias por reafirmarnos lo que ya somos en realidad. Gracias por el destino. Gracias por el propósito para el que creaste el mundo. Propósitos de bondad, de justicia, de amor, de esperanza, de verdad. Interrumpe nuestras vidas para que seamos personas de shalom. Que seamos personas con los pies listos, con el Evangelio de la paz, que el mundo necesita tanto. Hazlo en el nombre de Jesús y para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén.